damos inicio a los trabajos de la mesa de debate Casilla Única y Lista Nominal, Innovación y Tecnología. Esta mesa tiene como objetivo debatir sobre el modelo actual de la casilla única y la posibilidad de implementar mecanismos tecnológicos en la materia que ya se implementan en otros países. Nos acompañan como ponentes, como siempre, de primer nivel, Marco Antonio Baños Martínez, consejero del Instituto Nacional Electoral, para quien les pido por favor un aplauso. También nos acompaña Adín de León Gálvez, magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La doctora Celia Palacios Mora, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como moderador de esta mesa, el consejero electoral del Organismo Público de Veracruz, Roberto López Pérez, a quien por supuesto le cedo ya el uso de la voz. Muchas gracias a la distinguida moderadora. Saludo a todo el público presente y a quienes de manera virtual nos están dando seguimiento a través de las redes sociales. De igual forma, quiero agradecer a mi respetable colega electoral, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, la generosa invitación que tuvo a hacer a su servidor y que hoy en día me permiten estar el día de hoy aquí en esta mesa titulada Casilla Única y Lista Nominal, Innovación y Tecnología, con grandes referentes de la materia electoral en el ámbito de la administración electoral, desde la jurisdicción federal y por supuesto también desde el ámbito de la academia. También no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer la hospitalidad de la Universidad Cristóbal Colón y desde luego para felicitarla por su 50 aniversario que están cumpliendo en este año 2019. Es una realidad que México en su historia reciente se ha dado a la tarea de fortalecer sus sistemas democráticos. Esta consolidación puede entenderse o verse desde diferentes aristas sin lugar a dudas. Sin embargo, una resulta toral, fundamental, esencial. El México de hoy en día cuenta con instituciones que organizan y califican elecciones de manera transparente, clara y sobre todo legal. A pesar de esa suma de esfuerzos y grandes avances, también hay que reconocer que hay una latente en los procesos electorales y es el hecho de que persiste todavía en nuestros días cierto recelo o desconfianza hacia las autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones en nuestro país. De acuerdo con un informe reciente, el informe del Latinobarómetro 2018, tan solo el 16% de los mexicanos apoyan la satisfacción que tienen con la democracia y solamente un 38% acompañan el sistema democrático que hoy tenemos. En este sentido, el tema que hoy nos ocupa, que es justamente casilla única y lista nominal, cobra especial relevancia porque ni más ni menos que estos instrumentos se han convertido en valiosas herramientas para garantizar el voto y hacer respetar el mismo. Sin embargo, también debemos reconocer, como adelantaba la moderadora, que el poder instalar una casilla única conlleva una gran implementación logística y sobre todo grandes movimientos de recursos materiales y sobre todo humanos y lo que conlleva, por supuesto, en términos de costos. Voy a dar un ejemplo, tan solo en el año 2018, 900,000 funcionarios y funcionarias de casilla se tuvieron que ocupar de forma ininterrumpida en operar esas casillas, trabajando por ahí más menos, que me corrija el señor delegado del INE en Veracruz, él trae ese dato más fresco que yo, por ahí de 18 horas, que empezaron a las 7 de la mañana del 1 de julio y concluyeron hasta altas horas de la madrugada del día siguiente. En este contexto, para invitar a la reflexión, podría plantearse la siguiente disyuntiva. El uso de las nuevas tecnologías
en la implementación de la casilla única y en el empleo de la lista nominal podría verse, al menos en el mediano plazo, como una reducción de costos y también impediría que sometiéramos a los funcionarios y funcionarias de casilla a jornadas extenuantes de trabajo. Pero por otra parte, o la otra cara de la moneda también nos contrapone en la realidad a dos factores importantes. Primero, que aún persiste en gran parte del país regiones en donde la tecnología no forma parte de la vida cotidiana de nuestros paisanos y paisanas y tampoco hay todavía una cobertura universal. Eso es por una parte. Por otra parte, está la problemática de la confianza, o más bien redefino, la desconfianza que generarían los resultados electorales producto de la implementación de estas nuevas tecnologías. Y un último elemento que yo quería agregar en esta breve introducción es, nos obligaría desde el punto de vista jurisdiccional a replantear un nuevo modelo para poder atender las eventuales inconformidades que se pudiesen presentar en contra de los resultados. En esta disyuntiva, como adelantaba, me parece que podemos advertirla como un primer punto de arranque para poder valorar este modelo tecnológico en estas herramientas que son fundamentales, decía, para la emisión del voto en los tiempos que corren. Sin embargo, es indudable que los expertos y la experta que hoy nos distingue con su presencia nos ayudarán a enriquecer nuestra perspectiva sobre este tema. La mesa es toda de ellos, explico muy brevemente la dinámica. Tendrán 10 minutos cada ponente para debatir sobre el tema. Posteriormente, en un espacio de 6 minutos, podrán cada uno de ellos responder las preguntas que en su caso se externen y finalmente tendrán hasta 2 minutos para efectos de formular las conclusiones a las que ellos estimen al lugar en razón de la intervención que tendrán en su oportunidad. Sin mayor preámbulo, en el orden que está definido en el programa, le cedería el uso de la voz a el maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Por favor, señor consejero. Bueno, muy breve primero para agradecer la generosa invitación de la universidad y felicitarlos por este aniversario. Además, en un marco espléndido de un seminario que ha sido muy exitoso, también agradezco mucho la invitación que me hizo el órgano electoral del estado de Veracruz, a través de su presidente, del consejero Juan Manuel Vázquez Barajas también, del maestro Bonilla, por supuesto, presidente del instituto, y saludar a todos y a todas quienes están hoy aquí en este foro. También me complace mucho compartir esta mesa con gente tan destacada. No entro en más preámbulos porque si no los 10 minutos se me van a acabar en los saludos, y ahí ya no vamos a poder decir mayor cosa. Pero a ver, este es un tema que me parece que es de una enorme importancia para lo que, en mi opinión, debe ser el rediseño, mucho más allá de la parte normativa y jurisdiccional, de lo que debe ser, en mi opinión, el nuevo modelo electoral que tendríamos que seguir en la parte logística de las elecciones. Yo digo que el modelo 2013-2014, con esa reforma, efectivamente introduce la casilla única como un elemento importante que buscaba cumplir dos propósitos centrales. Uno es que el ciudadano vote con mayor agilidad y que no tengamos el problema que se daba cuando había una casilla para elecciones federales y otra para las elecciones locales, donde la persona votaba en una y no necesariamente iba a votar a la segunda porque quizá implicaba más tiempo para la segunda fila. Esa parte me parece que se cumplió de manera adecuada. El tema de los costos, que está en alguna parte de la exposición de motivos de la reforma, tengo la impresión de que no necesariamente se actualizó, es decir, no se disminuyeron necesariamente los costos, porque si bien es cierto que en el ámbito de las entidades federativas la integración de las mesas directivas de casilla ya no es cubierta con recursos públicos de las entidades, sino con recursos de la federación, pues simplemente diríamos se reduce el presupuesto del costo de las casillas para los presupuestos estatales, pero no así para los federales. Hasta ahí creo que no hay mayor complicación. La casilla, digamos, durante la etapa de la integración y luego ya después en la jornada electoral, funcionan, me parece a mí, de manera adecuada, pero los problemas vienen después, cuando termina justamente la recepción de la votación, y este es el punto. Empiezo por decirles que yo soy partidario a ultranza del voto electrónico.
creo que estamos en un momento en el cual un modelo electoralmente tan sólido como el mexicano, y podría explicarles con varios ejemplos por qué digo que es si no el más, uno de los más sólidos en el mundo, es un modelo que está basado esencialmente con prácticas electorales que ya son añejas hoy día, y que creo que algunas aplicaciones de tipo tecnológico para la recepción de la votación y para su contabilización podrían agilizar el modelo. Si ustedes son exactos en la revisión, y lo decía con mucha claridad el consejero Roberto López, pues van a ver cómo el trabajo de los funcionarios de mesa directiva de casilla se ha vuelto inhumano, porque evidentemente cuando hay hasta 6 escrutinios y cómputos que realizar, pues terminan no a las 11:30 de la noche como en rigor podría ser, terminan en la madrugada y no necesitan tener tantos escrutinios que realizar como ocurrió en la Ciudad de México o en Nuevo León, que hubo 5 cómputos en las elecciones del 18, sino en elecciones tan complejas como la de Coahuila, cuando hubo la elección de gobernador, y debido a las características específicas del acta de escrutinio y cómputo, era un acta que tenía por lo menos 127 modalidades distintas de voto válido por el tipo de las coaliciones. Igual los funcionarios de casilla terminaron hasta la madrugada y optaron en muchos casos por abandonar los paquetes electorales. De ahí que la Policía Estatal haya trasladado los paquetes hacia las sedes de los órganos que hicieron los cómputos correspondientes, y luego después vinieron todos estos señalamientos respecto a la confiabilidad en el traslado de los propios paquetes electorales. Es decir, se pueden desatar a partir de cuestiones de tipo logístico, discusiones de orden político que podrían subsanarse de otra manera. Si nosotros revisamos adicionalmente que luego en los cómputos oficiales que realizan las autoridades electorales se recuentan cantidades grandes de paquetes electorales, hasta el 60%, por ejemplo, de cada tipo de elección, pues vamos a encontrar que empezamos a entrar en un esquema de cierta irracionalidad en la forma en que estamos procesando los resultados, porque al final de cuentas, los recuentos de los paquetes electorales en los consejos distritales del INE, en los municipales o distritales de los OPLES, lo único que hacen es confirmar el resultado de la mesa directiva de casilla en su gran mayoría. Las discusiones en las anulaciones que los tribunales tienen son de otra índole, no necesariamente sobre el tema de errores aritméticos, eso ya está superado prácticamente desde el 2007. Entonces yo diría, sí necesitamos replantear esa parte, y creo que aplicaciones de tipo tecnológico nos podrían llevar a tener resultados mucho más rápidos. ¿Cuáles son las objeciones que se han planteado al modelo? La primera es el tema de si efectivamente disponemos hoy de aplicaciones, de tecnologías que pudieran permitirnos tener confiabilidad en la persona que emite el voto y luego en el procesamiento de la misma. Yo digo que sí. Yo no les voy a decir con cuáles porque la mesa que sigue es de expertos en ese tema. Pero evidentemente creo que a estas alturas, aquella vieja discusión del 2010, cuando se hizo un estudio largo para saber si el voto electrónico se puede implementar en México, pues está completamente superada. En aquellas ocasiones nos decían que los problemas centrales eran que las baterías de las urnas electrónicas no duraban 10 horas, no tenían 10 horas de autonomía, y que además estaban condicionadas por la temperatura y la humedad de los diversos climas. Ese tema con los celulares hoy día, con las pilas de litio, creo que está ampliamente superado. La otra cuestión de que evidentemente las personas tienen que tener cierta capacitación, se responde muy sencillo con los ejemplos. Por ejemplo, Brasil en 1996 implementó las urnas electrónicas para elecciones municipales en la tercera parte del territorio de esa entidad, de ese país, y las personas que tenían menos instrucción escolar votaron sin mayores complicaciones, en algunos casos con orientaciones mínimas de parte de los funcionarios de casilla, y eso no me lo contaron, eso yo lo vi en esa elección del año de 1996. Países como la India, que veíamos hace unos minutos con Ernesto, que será ponente en la siguiente, pues tienen más de 800 millones de personas en la lista nominal y tienen 5 semanas de jornada electoral que se hace esencialmente con urnas electrónicas. Imagínense ustedes contabilizar votos como lo hacemos nosotros con 850 millones de electores, es una locura. Entonces, nosotros somos el país número 11 en términos de población a nivel mundial, y creo que ya deberíamos de empezar a ir virando a ese tipo de cuestiones. Colombia, por ejemplo, no usa urnas electrónicas, pero tiene un mecanismo de escaneo de las actas al finalizar los escrutinios y cómputos que permite que una hora después de que cierra la jornada electoral, ellos cierran a las 4 de la tarde, más o menos a las 5, ellos tienen cerca del 65% de resultados de una elección nacional. Esos temas me parece que son, deben ser revisados,
y evidentemente me parece que los mecanismos para identificar con claridad a la persona están claramente ya con muchas aplicaciones de orden tecnológico que se podrían utilizar. Luego la otra cuestión, la discusión, esa vieja discusión, por ejemplo, que llevó a la anulación del voto electrónico en Alemania, pues eso fue un asunto más de tipo formal, porque no estaba reconocido en la Constitución, y esa vieja discusión de que si la urna era una especie como de hoyo negro, de caja negra o lo que fuera, pues me parece que eso no existe en la realidad. Nosotros habíamos dado algunos pasos al frente, por ejemplo, con las elecciones locales de Jalisco. Ellos tenían urnas electrónicas antes de la reforma del 13-14, y además había ejecutorias del tribunal en las cuales se había establecido que el voto que se debería reconocer es el que se registra en el software y no necesariamente en los papelitos que se depositan en las urnas de acrílico. Entonces yo diría, vamos pensando seriamente en cómo le hacemos para modificar esa parte, y termino con el tema de los costos. Los costos, en mi opinión, si nosotros somos atentos, la estrategia de capacitación para la integración de las casillas en el 2018, que fueron casi 157,000 casillas, llegó a poquito más de 3,000 millones de pesos, pero no es nada más eso. Hay que tomar en cuenta cuánto cuestan los preps, cuánto se invierte en la documentación electoral, cuánto invierten los órganos electorales de los estados en actividades similares, y se van a dar cuenta cómo ese universo de recursos podrían servirnos para hacer inversiones en urnas electrónicas, cuyos costos hoy oscilan dependiendo de las características de los aparatos, pero son variables. Ahora, ¿podríamos usar mecanismos distintos a las urnas electrónicas? Por supuesto que sí. Es más, podría casi decirles que hoy día las urnas electrónicas ya parecen un poquito obsoletas. Está el sistema de internet, pero tomando en cuenta como somos en México, difícilmente vamos a dar un paso al frente. Y también creo aquí que es un tema donde, y lo digo de manera muy respetuosa, por supuesto, pero creo que los tribunales tienen que quitarse un poquito esas telarañas jurisdiccionales que luego hay, lo digo por cierto, mucho respeto, no es en el caso de la Sala Regional Jalapa, sino en otras latitudes, ¿verdad? Pero sí empezar a visualizar las cosas de otra manera, porque seguir condenando al funcionario de casilla a que haga escrutinios y cómputos de esta naturaleza, pues simplemente nos va a llevar a que un día los ciudadanos no quieran integrar las casillas. Estamos teniendo problemas bastante severos con eso, pero creo que aquí debo pararle tantito y luego ya en la segunda ronda digo algunas otras cositas, sobre todo del tribunal. Muy respetuoso de los tiempos, nuestro consejero nacional. Por favor, el señor magistrado Adín Antonio de León Gálvez, y nos honra con su participación. Muy buenos días a todos ustedes. En obvio de los 10 minutos que nos dieron para participar, también reitero todos los agradecimientos tanto a la universidad como a la UPLE Veracruz y a las demás instituciones convocantes para hacer posible la celebración de este evento tan importante. Entrando ya al tema y dado los tiempos que se nos han asignado, desde luego el cambio de paradigma de dos mesas directivas de casilla en elecciones concurrentes al de la reforma de 2014, en donde se habla ya de, para empezar, una elección concurrente de tal magnitud como la que tuvimos el año pasado, se habla de la casilla única, pues desde luego es una idea ampliamente aceptada, fue una idea ampliamente aceptada por todos los actores políticos. Más cuando se habla precisamente de los beneficios económicos que puede traer el hecho de no duplicar esfuerzos para habilitar dos espacios en la emisión del voto. Sin duda alguna, también todo el proceso de elaboración y de definición a cargo de los expertos del Instituto Nacional Electoral de las casillas únicas, pues desde luego mostró una solvencia muy importante. Las pruebas que se realizaron en el año 2015 también mostraron que había que afinar algunos temas, algunas circunstancias, y bueno, pues todo de cara a esto, pues nos fuimos al proceso electoral del 2018. El proceso electoral 2018, desde luego, trae, y sin necesidad de abundar tanto, pues trajo varios aspectos, varias circunstancias que desde luego son dignas de revisar y de reparar en él, en cuanto a la viabilidad o no funcional de las casillas únicas. La equivocación muchas veces de los ciudadanos, de los electores en el momento de incorporar sus votos en cada una de las urnas, la realización muy tardada, en demasiado,
de los escrutinios y cómputos de cada una de las elecciones, tomando en cuenta que antes 4 funcionarios hacían el escrutinio de máximo 3 elecciones. Ahora 6 funcionarios hacen el escrutinio de hasta 6 elecciones en el mismo periodo de tiempo. La demora en los escrutinios y cómputos, que esto trajo aparejada también, pues que no fue posible en algunos de los casos tener la información del PREP, la información de los resultados preliminares, el sistema de recolección de paquetes electorales, pues también tuvo grandes dificultades para poder hacer posible el envío de paquetes electorales a los consejos distritales correspondientes. Ya en el tema prácticamente de la integración de paquetes electorales, hubieron casos en donde efectivamente pues, se invirtieron los documentos de las elecciones federales con los de las locales, o si bien iban a unas actas, pues de repente también en el conocimiento de impugnaciones jurisdiccionales, pues nos topábamos con el hecho de que se tuvo que detener la realización de un cómputo distrital porque había hubo una confusión y se invirtieron los documentos tanto federales como locales. Sin duda alguna, estos elementos son motivo de comentario, nos muestran que precisamente la funcionalidad de la casilla pues debe ser revisada, eso no existe duda y hay una plena coincidencia con lo que acaba de decir el consejero Baños. Una gran ventaja, los resultados electorales en esta ocasión. Si nos vamos a la elección presidencial, pudiéramos llegar al extremo de considerar que los votos de todos los candidatos a la presidencia de la República, incluyendo los candidatos independientes, no superaron los del candidato de la coalición de Morena. Esto sin duda alguna nos deja un reflejo muy claro de que aunque hubieron inconsistencias, estas no trastocaron la certeza que debe regir todas las elecciones en nuestro país. Lo preocupante puede resultar cuando estamos en escenarios en donde las diferencias entre el primero y segundo lugar de una votación son mínimas. Y tenemos la certeza y grandes ejemplos en donde en muchas de las ocasiones las elecciones se resuelven por 1 o 2 votos. En consecuencia, en esos escenarios, el que no se haya recolectado adecuadamente el paquete, el que se inviertan los documentos, el que en la urna no se depositen correctamente los votos, pues puede resultar de trascendencia. Sobre todo, traer como consecuencia conflictos postelectorales y que estos vayan a desembocar en impugnaciones ante tribunales electorales. Aquí estamos en un caso en donde sí efectivamente estas realidades pueden trascender y pueden generar conflictos bastante complejos en cuanto a esto. Entonces, desde luego, sí es necesario revisar el tema funcional de la casilla única. ¿Qué pasa con el uso de las nuevas tecnologías? Yo, al igual que el consejero Baños, soy un completo convencido de la funcionalidad y operatividad de las urnas electrónicas. He analizado los ejemplos de casos como Brasil, en el caso en México de la celebración de elecciones en municipales en el estado de Jalisco, en Coahuila, pues también reportan resultados sumamente interesantes. El tema de la urna electrónica con la impresión del testigo de votación, con el resultado, etcétera, también nos da elementos para verificar esos resultados. En algún momento se impugnaron elecciones en Tuzcueca, en Jalisco, y precisamente hubieron elementos para darle validez y certeza a los resultados cuestionados por la urna electrónica. Sin embargo, creo que el tema aquí en este caso lo deberíamos llevar a lo que viene siendo la confianza en los electores en relación con los resultados que puedan verse reflejados a través de un sistema, de un software, a través de una urna electrónica. La pregunta más que respuesta que yo tengo es, ¿la sociedad mexicana en estos momentos se encuentra preparada para aceptar un voto electrónico, los resultados de un voto electrónico? Desde luego, en circunstancias, resultados de amplias ventajas, pues probablemente no puede haber ningún problema. Volvemos a lo mismo y a final de cuentas, la experiencia que tenemos los tribunales electorales en votaciones cerradas, pues nos puede dar lugar a los cuestionamientos. Si con doble escrutinio y cómputo, realizado en sede de consejo, realizado en sede jurisdiccional, difícilmente ante resultados cerrados un contendiente se puede conformar con los resultados de una elección. ¿Qué va a pasar cuando el contendiente que pierda por una mínima diferencia
cuestione la autenticidad, cuestione la veracidad del voto electrónico. Es curioso, vivimos en un país en donde prácticamente el sistema financiero está basado ya, o tiene como eje y como base y columna vertebral las nuevas tecnologías. Nuestro dinero corre en depósitos, en transacciones, en varias cosas, y nosotros no dudamos del sistema económico, del sistema informático que le da tratamiento al sistema financiero mexicano y desde luego algo muy importante, a nuestro dinero. Antes íbamos al banco, llevábamos la ficha de depósito y adelante y teníamos el comprobante. Hoy en día lo hacemos en transacciones y difícilmente podemos decir, ¿será que sí va a llegar mi dinero? ¿Será que sí me lo van a respetar? ¿Sí se va a hacer el pago? Es algo con el que podemos ya hoy en día cohabitar. Pero tratándose del ejercicio del voto, tratándose de la delegación que hacen los ciudadanos al poder público, estos son temas que sí definitivamente vale la pena valorar. Insisto, soy un convencido de las bondades del voto electrónico, pero habría que analizar en las circunstancias políticas, económicas, sociales de nuestro país, si hoy en día puede ser una solución. El día que estaba formado en la fila el año pasado en la jornada electoral para emitir mi voto, resulta que de repente coincidía escuchando durante prácticamente 40 minutos que estuve formado, coincidían los ciudadanos en el hecho, y no porque esté aquí los consejeros del INE y le vaya a devolver la pelotita, pero decían, yo no voy a usar el crayón que usaron los que definió el Consejo General del INE para la emisión del sufragio. Yo traigo mi bolígrafo, yo traigo aquí mi lapicero, dijeran aquí en Veracruz, y yo sí me voy a encargar de marcarlo para que no lo borren. Si estamos en una circunstancia en donde puede existir esta duda respecto del material o de la consistencia de un crayón para marcar una boleta, que sea necesario llegar con un bolígrafo, qué difícil puede resultar en términos de una sociedad como la nuestra, pensar y confiar en que lo que dice el resultado de la urna electrónica es el correspondiente. Yo me atrevería a pensar, y con esto termino, que pudiéramos a lo mejor advertir algunos elementos adicionales en cuanto al uso de nuevas tecnologías aplicados a la urna electrónica. Podemos hacer uso, yo creo que el explotar el SIGE, Sistema de Información de la Jornada Electoral, puede dar resultados importantes. El hecho de robustecer la capacitación o el diseño de las boletas electorales para tratar de erradicar las diferencias que pueden o las confusiones, buscaron replantear el mecanismo de los cómputos de votos, elección por elección, utilizar mecanismos tecnológicos como puede ser, en Latinoamérica se utilizan muchas veces la fotografía del acta de escrutinio y cómputo y el envío a los centros de votación correspondientes para el programa de resultados electorales. Creo que pudiera a lo mejor, si la situación es dudar de la confianza que eventualmente puede existir respecto del voto electrónico, podrían a lo mejor utilizarse mecanismos como este. En cuanto a la lista nominal de electores, yo creo que los tiempos en los cuales se generó la necesidad de que la lista nominal de electores se imprimiera en papel seguridad, creo que han cambiado. Yo me iría también, y aprovechando este comentario de las nuevas tecnologías, yo creo que se puede hacer mucho respecto a la lista nominal de electores. Quizá, y sabiendo los costos que implica la impresión de listas nominales de electores, en donde muchas veces partidos políticos no tienen ni siquiera un espacio donde almacenar todas las listas nominales de electores, pues podríamos a lo mejor pensar también en una optimización, en un elemento que desde luego también goza de gran aceptación, de gran confianza y que tiene varios mecanismos de verificación. Yo con esto terminaría esta intervención y desde luego estaría a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias al magistrado Adín. Cedemos ahora el uso de la voz a la doctora Celia Palacios Mora. Por favor, doctora. Buenos días.
Yo no quiero dejar pasar el agradecimiento al OPLE, a la universidad, pero en particular al consejero Juan Manuel Vázquez y a todo su equipo por tan buen seminario. Yo les voy a hablar en la mayoría de mi presentación de lista nominal, un poquito de casilla, y eso desde una perspectiva personal. Yo fui funcionaria de casilla en la última elección, y casi nada de innovación y tecnología, porque aquí estoy en desventaja. Cualquiera de estos chicos me da cátedra y entonces mejor no me meto donde no es lo mío. ¿Aquí están? Bueno, yo voy a empezar por explicar cómo se integra la lista nominal. Cualquiera de ustedes, los chicos que están aquí, cumplen 18 años, van a un módulo del INE, solicitan su credencial y en ese momento quedan inscritos en el padrón electoral. Posteriormente, con esos datos, el INE genera una credencial y cuando ustedes la recogen, entonces quedan inscritos en la lista nominal. Esa lista nominal es la que se utiliza en las casillas para varios aspectos que vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirve la lista nominal? Pues, para empezar, de esa lista nominal se insaculan los ciudadanos que van a ser los funcionarios de casilla y que van a ser quienes reciban los votos de sus vecinos. Esta lista nominal en un principio y hasta este momento es digital, pero se convierte en papel para la identificación de los ciudadanos que van a votar a la casilla y para marcar si votaron o no. Hablando de volúmenes, quiero mencionarles que a nivel nacional hay 68.436 secciones electorales y tenemos en la lista nominal actualmente 87.575.000 ciudadanos inscritos. Solamente Veracruz tiene 5.597.000. Los datos básicos de cada uno de estos ciudadanos se tienen que imprimir para poder llevar a cabo la jornada electoral. Se da una impresión a los funcionarios de casilla, pero también a los representantes de los partidos políticos. Entonces ahí vayan imaginando el volumen de papel que se gasta en esta impresión. ¿Qué características tienen las listas nominales de electores en México? Sin exagerar, créanme que se desarrolla con la mejor tecnología que hay a escala mundial, porque precisamente por este aspecto del que se habla de desconfianza. Es un instrumento que se actualiza diariamente, porque son los ciudadanos los que acuden al INE, a los módulos del INE, a solicitar la inscripción, a solicitar cambio de domicilio, a solicitar corrección de datos, lo que quieran. Y también es el instrumento más auditado y vigilado en todo el mundo. Los partidos políticos están encima de cómo se hace el padrón electoral y cómo se actualiza la lista nominal. Les voy a hablar un poquito de la evaluación que hicimos los miembros del Comité Técnico del Padrón Electoral para la elección del 2018. El INE hace una evaluación en la que mediante una encuesta se pregunta cuántos ciudadanos mayores de 18 años tienen su credencial. Entonces, si pusiéramos una evaluación de 5 como reprobado y 10 como máxima calificación, el INE en cobertura, o sea, en cuántas personas mayores de 18 años tienen su credencial, sacaría entre 9.5 y 9.8. Estamos hablando de que cuando se acerca el periodo de la jornada tenemos una mayor solicitud de inscripciones y entonces llega a tener 98 de cada 100 ciudadanos mayores de 18 años tienen su credencial para votar. ¿Qué hay en cuanto a la actualización? La actualización, ahí bajaría la calificación. ¿Por qué? Porque podemos tener un ciudadano veracruzano que se va a vivir a Texas y se lleva su credencial con la dirección de Veracruz. Entonces ya tenemos ahí un grado de desactualización. Podemos tener otro ciudadano, qué sé yo, de Jalapa que se va a vivir a Puebla y también ya tenemos ahí otra desactualización y así nos podemos ir
en cierto grado, y entonces eso baja la calificación, pero eso no quiere decir que ese ciudadano no pueda votar. Puede votar en una casilla especial y los del extranjero pueden votar también desde el extranjero. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que tenemos el mejor instrumento registral electoral del mundo. Y es un instrumento que se crea sin sesgo político y es un instrumento totalmente ciudadano, porque, insisto, son los ciudadanos los que lo integran y los que lo actualizan. Aquí les voy a hablar un poquito de por qué no tiene el 10 el Registro Federal de Electores en la integración de la lista nominal. Tenemos poblaciones que viven en sitios muy inaccesibles, principalmente es población indígena, que en algunos casos ni siquiera tiene acta de nacimiento. Entonces ahí tenemos un pequeño rezago de la población que no tendría la credencial para votar, y un elemento muy importante que tenemos es el de la migración. Ya les lo comentaba hace rato, México, Estados Unidos, entre las entidades federativas, entre los distritos, incluso movilidad residencial. Yo me puedo cambiar dentro de mi distrito, de una colonia a otra, pero ya me cambié de sección electoral y ya tendría que acudir un poco más lejos al momento de ejercer mi derecho a voto, y también ya estoy marcando cierta desactualización de la lista nominal. Aquí lo que les estoy mostrando es el porcentaje de ciudadanos con que han solicitado credencial para votar con un acta extemporánea. Y entonces en casi todos los casos coincide con los distritos indígenas. Entonces tenemos ahí una zona acentuada en Chihuahua, no se diga acá en Chiapas, en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Bueno, ¿qué podemos concluir con la lista nominal como un instrumento registral electoral? Bueno, que es un instrumento de muy alta calidad, sin embargo es perfectible, que está elaborado con la más alta tecnología en instrumentos de su tipo, es constantemente actualizado y también constantemente auditado. Es muy costoso, es un instrumento muy costoso porque implica que el INE tiene que estar realizando desarrollos tecnológicos constantes para su resguardo, para su actualización, para todo lo que quiera. Implica involucrar a una cantidad importante de personal que tiene que realizar trabajo de campo y de gabinete. Se tiene que imprimir en papel de cierta calidad para que no pueda ser falsificado y no sé qué tanto. Y también hay que considerar los volúmenes de impresión que se hace tanto para las elecciones federales como locales e, insisto, para los representantes de los partidos políticos. Ahora les voy a hablar un poquitito nada más de una problemática que yo veo en las casillas, casillas en general, sean únicas o no. Por ejemplo, en la sección 2392, que seguramente está por ahí por Boca del Río, en Veracruz, tenemos 20.650 ciudadanos en lista nominal. Eso implica que se tiene que instalar una casilla básica y 27 contiguas. Estamos hablando de instalar 28 casillas en un mismo establecimiento. Pues digamos que la universidad está en una sección de ese tipo, que la universidad presta sus instalaciones para que se reciba aquí la votación. En el caso mío fue una cosa parecida, fue una universidad la que prestó sus instalaciones, se instaló una gran carpa y ahí se instalaron, en mi caso eran 18 casillas. Pues resulta que llovió y ya veían ahí a la secretaria de la casilla con su urna en los brazos, levantando los pies en una silla, defendiendo su urna que no se lo fueran a mojar los votos. Tuvimos que esperar a que terminara de llover para poder iniciar el conteo. Y lo inhumano de lo que hablaba el consejero no es contar casi 4,000 votos, para empezar a clasificarlos y después contar. Lo inhumano, y lo voy a decir abiertamente, es tener a 10 representantes de partido político, de verdad,
encima, uno de los cuales metió 8 escritos de protesta, una de ellas porque llegaban y te decían, oiga, es que van a borrar mi voto, yo voy a marcarlo con pluma. Señor, yo le garantizo que nadie va a borrar su voto, pero si usted se siente más seguro marcando con pluma, adelante. Ya me veía yo al terminar la jornada borrando los votos ahí, pero bueno, eso les daba seguridad y pues adelante. Pero un representante de un candidato independiente no le gustaba eso y no le gustaba cualquier cosa y metió 8 escritos. Entonces, estás como funcionario de casilla, tienes encima a los representantes de los partidos políticos. Yo tuve casi 10 representantes de partidos políticos, un observador electoral y todavía me llegó una comisión de observadores internacionales. Se dice, necesito terminar. Eso hace muy pesado el trabajo como funcionario de casilla. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de tecnología, casi nada. Ayer hablaba con la doctora Marván y me decía, yo desbloqueo mi teléfono con reconocimiento facial. ¿Cuántos de ustedes no desbloquean su teléfono con la huella dactilar? Yo quedé muy sorprendida que hace poquito fui a hacer un trámite en el banco y me hicieron grabar mi voz y ahora cualquier trámite que yo hago en el banco es mediante reconocimiento de voz. Entonces, si vamos de que si hay tecnología para implementar un voto electrónico, una casilla electrónica, a mí no me quedaría la menor duda. Y yo dije, ¿y qué va a pasar con los 10 representantes de los partidos políticos en cada casilla? Volvemos al asunto de la desconfianza y de cómo podemos erradicar ya ese asunto para poder avanzar, ahorrar una cantidad inmensa de recursos, no contaminar, no usar papel y de ahí a lo que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Celia. Ahora, conforme lo sugiere la dinámica de la mesa, vamos a proceder a dar lectura de las preguntas que han tenido a bien formular en el auditorio, así como en redes sociales. Y bueno, las vamos distribuyendo. Sería conveniente que conforme lo fueran pidiendo, quienes están en su calidad de ponentes, en su defecto por la materia, por ejemplo, INE, si es un asunto jurisdiccional, el señor magistrado, o desde el punto de vista de la academia, por parte de la doctora que nos acompaña desde la UNAM. Bien, la primera pregunta de redes sociales es, ¿las actuales tecnologías de reconocimiento de datos biométricos utilizados por el INE? Pregunta, ¿es viable su implementación en las casillas? ¿Podría? ¿No, consejero? Sí. Por favor. Bueno, yo digo que sí. Celia se refería de alguna manera al tema de los biométricos que hoy se utilizan, por ejemplo, para abrir los celulares, pero evidentemente las huellas dactilares o el reconocimiento facial, el iris, que fue motivo incluso de alguna propuesta específica del presidente Calderón para la cédula de identidad, pues me parece a mí que podría utilizarse para efectos de identificarse en el esquema del voto, y más allá de las propias casillas in situ del voto electrónico, pero ese es un tema que hay que seguir discutiendo. Pero a mí lo que me queda como una lección es, escucho con mucha atención los diversos ángulos de la discusión, y yo creo que todos estamos en lo mismo, es decir, garantizar un esquema de un sistema electoral que tenga cierta confiabilidad, y obviamente todos los sistemas electorales la construyen según su propio contexto. Fíjense que en un minuto les platico que fui observador en las elecciones de Ecuador del domingo pasado. Entonces ellos tienen unas urnas gigantescas, son como una especie de archivero. Ahí meten todas las boletas, eran 6 tipos distintos de boletas. La ranura mide como 2 centímetros de ancho de la famosa urna. Y luego al final, cuando termina la votación, son máximo 350 electores. Ahí la jornada empieza a las 7 de la mañana y acaba a las 5 de la tarde.
Entonces, la primera gran bronca es organizar los paquetes de boletas para contarlas. El puro acomodo de las boletas se llevó, en el caso, porque hay casillas para hombres y casillas para mujeres, integradas por hombres o mujeres según sea el caso. Las mujeres son más ordenadas y más rápidas, 45 minutos ordenaron todos los paquetitos y los hombres hora y media más o menos, ¿no? Entonces ahí les va dando una idea de cómo es esta jugada, ¿no? Pero las urnas electrónicas eliminan esas posibilidades porque evidentemente ese tipo de cruces en la forma de la votación y demás es relativamente sencillo, yo diría. Ahora, no es un tema que no se pueda utilizar. En México es un asunto de voluntad política. Es un asunto donde los actores políticos han dicho en innumerables ocasiones sí al voto electrónico, pero no dan un paso al frente para poder hacer la regulación específica que se requiere para este tema. Y eso le quitaría también a los tribunales algunos pruritos que tienen, porque obviamente lo dice bien el magistrado, ellos tendrían que cuidar en zonas vamos a ponerle así, de cierta tensión en los resultados. Vamos al 2006 concretamente, donde los porcentajes de diferencia fueron muy cercanos, y obviamente lo que más importa es garantizar que efectivamente ganó el que dice que ganó. Esa parte me parece que es de fundamental importancia. Pero una computadora suma, una computadora dice, está en chino que se equivoque, lo voy a decir en español. Y vean ustedes un detalle, aún el conteo rápido del 2006 fue preciso. Ese medio punto porcentual de diferencia estaba en los rangos de la votación del conteo rápido, que no se haya dado a conocer por las razones que se esgrimieron en ese momento es otra cosa. Pero yo diría, nos tenemos que quitar un poquito digamos, esa autolimitación que nos estamos colocando para el uso de estas aplicaciones. Sí, yo coincido que puede ser un método ecléctico, es decir, no necesariamente unas electrónicas, puede ser también, por ejemplo, un escaneo de las actas, pero en el caso de nosotros, el problema no es que escaneemos las actas para que el PREP funcione de manera más rápida, pues ya lo tenemos finalmente en aplicaciones que el tribunal nos ha validado para efectos del PREP casilla, o para las aplicaciones que utilizamos en el caso de las firmas que se requieren para los candidatos independientes, ahora la aplicación que se utilizará para efectos de la constitución de los nuevos partidos políticos. El punto no está ahí, porque al final vamos a terminar haciendo lo mismo. Terminamos el escrutinio y cómputo a las 3 de la mañana, a esa hora se llenaron las actas y luego las vamos a escanear. Pues no, a mí no me parece que eso sea lo que podría resolver el modelo. Si nosotros queremos agilizar los escrutinios y cómputos y evitar lo que nos ha pasado de 2015 a este momento, tendríamos que ir con otro tipo de cuestiones que nos ayuden a contabilizar más rápido, a recibir los votos más rápido y a contabilizarlos también de manera muy rápido. Una urna electrónica, para regresar a ese ejemplo, se lleva no más de 3 minutos en la realización del acta. Olvídense ya de la contabilidad en sí misma, porque es nada más darle un clic a la computadora y sale el resultado final de la elección. Entonces, yo creo que sí tenemos que dar un paso al frente con el tema. Las discusiones políticas son iguales aquí y en el mundo. Todos los países tienen sus propias discusiones, entonces creo que nosotros podríamos avanzar de manera definitiva, pero las autoridades tienen que jugar un papel importante impulsando estas soluciones. Y creo además que hay un detalle con el que cierro esta intervención, que tiene que ver con el hecho de que si los actores políticos no dan un paso al frente en las modificaciones legales, las autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales tienen ciertas limitaciones para ciertas cuestiones. Y entonces las autoridades administrativas ensayan soluciones y luego las jurisdiccionales, en ejercicio de sus atribuciones válidas o no, como sea, como son válidas o no las de los órganos administrativos, dicen que sí o dicen que no. Y esa parte me parece que es la que tendríamos que evitar para encontrar soluciones adecuadas. Yo voy por un marco normativo que claramente impulse el voto electrónico y voy también por un esquema de mayor eficacia a menos costos, incluso con aplicaciones tecnológicas, pero de que se pueden usar sin duda alguna. Gracias, señor consejero. Bien, en razón del tiempo que tenemos para el efecto de responder a las preguntas, les comento, hay un total de 12 preguntas en esta mesa. 2 tienen una dirección puntual, va dirigido al ámbito jurisdiccional, y preguntan, en el ámbito jurisdiccional, ¿qué se requiere para la implementación de las urnas electrónicas en México? En este caso se lo otorgaremos al señor magistrado para que nos haga favor de responder si lo tiene a bien. Y
Una segunda está dirigida al INE y dice, ¿está gestionando el INE algún proyecto para la implementación del voto electrónico en las próximas elecciones? Y tenemos el bloque de 10 preguntas que están muy genéricas, entonces haciendo un esfuerzo de equidad las podríamos dividir y ver si se pueden responder en bloque, insisto, por cuestión de tiempo. Bueno, si adelante, señor en magistrado. relación con la pregunta que se formula, en el ámbito jurisdiccional, ¿qué se puede o qué se requiere para la implementación de las urnas electrónicas? El tema jurisdiccional está alejado de la implementación de esas urnas electrónicas. Como lo ha comentado muy puntualmente el consejero, pues es un tema de modelo del sistema, el establecimiento en primer lugar, de un marco normativo que prevea y autorice la realización o la utilización de estas urnas, y desde luego la implementación pues corresponde a los expertos en organizar elecciones, en este caso al Instituto Nacional Electoral, que en su momento tendría que llevar a cabo una serie de acuerdos para hacer posible esta implementación. El órgano jurisdiccional, en realidad, tratándose de las urnas electrónicas, pues tendremos oportunidad de actuar siempre y cuando llegase a existir alguna impugnación, ya sea en respecto a la implementación de estas urnas electrónicas, que eventualmente pudiera existir algún punto de controversia respecto a los partidos políticos que se vean en la necesidad de cuestionar una determinación de esta naturaleza, o ya tratándose de la etapa de resultados de las elecciones, pues precisamente la impugnación a través de los juicios de inconformidad, en donde muchas veces lo que se cuestiona es el resultado de las elecciones, a partir de que se dan una serie de irregularidades con motivo de la celebración de la jornada electoral. Desde luego, habrán causas de nulidad de votación, de una eventual nulidad de votación recibida en la casilla, en donde pueda verse involucrada precisamente ya la implementación de las urnas electorales. Desde luego, se modificarían en el ámbito de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pues muchas causas de nulidad de votación recibida en casilla. El error en el escrutinio y cómputo de los votos, pues dado que ya no formaría parte de la actuación de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, pues desde luego serían causas que ya no tendría razón de que existieran en la ley de medios de impugnación. Pero insisto, nosotros estamos para atender eventualmente a cualquier reclamo de justicia en relación con los resultados electorales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Procederíamos en el orden que gusten, quienes han recibido ya el bloque de respuestas para proceder. Por favor, doctora Celia. A ver, me dieron a elegir y elegí 4. Las 4, una dice, no es más fácil alterar el voto electrónico, el uso de tecnologías biométricas en la votación daría mayor confianza en las elecciones. Las 4 están relacionadas a la desconfianza de qué pasaría con el voto electrónico. Y una de ellas dice, a ver, si le damos nuestros datos biométricos a una empresa privada, ¿por qué no confiar en darle nuestros datos biométricos y por medios de ellos utilizar el voto electrónico? Es un asunto todo el sistema electoral es un sistema basado en la desconfianza y seguimos con el asunto de cómo me demuestras tu autoridad electoral que no vas a hacer trampa o que no vas a dejar que los actores políticos hagan trampa. O sea, debemos de confiar un poco más y ser precisos. O sea, insisto, si puedes hacer una transacción bancaria con el reconocimiento de tu voz, ¿por qué no confiar en que tu voto va a ir a dar al sitio donde tiene que ir a dar, nada más por el reconocimiento, ya sea facial, ya sea dactilar, o por el reconocimiento, el candado que se establezca para ello? Gracias, doctora. Señor magistrado, sí. Bien. Bueno, de las preguntas que me formulan, todas muy interesantes, pero esta en particular que formula Nena Morales en cuanto a precisar en qué lugar se aplicó la urna electrónica en nuestro país. Bueno, en el estado de Coahuila, pues por primera ocasión se utilizaron urnas electrónicas. Sin embargo, en el estado de Jalisco, en el año 2009, ya se utilizaron urnas electrónicas con efectos ya en los resultados de elecciones municipales. En Tuzcueca, en San Cristóbal de la Barranca,
y en Gómez Faría. Es decir, ya los resultados de las elecciones dependieron del voto electrónico. Yo los invito en este caso a incorporarse a los trabajos, a la información que emitió el Instituto Electoral de Jalisco. Existe en su página y hay una serie de documentos muy interesantes en donde se explica el funcionamiento de la urna electrónica, las medidas de seguridad, las medidas de certeza. Ya el consejero Baños platicaba precisamente el hecho de que una cosa es incorporar en la pantalla táctil los resultados. Hay un testigo de ese voto, que es una impresión en estos papeles térmicos, y a partir de ahí ya se van formando los resultados. Hay una función para sacar el resultado del escrutinio y cómputo y vuelve a salir como en las maquinitas estas donde uno paga en tarjeta de crédito, sale precisamente ya el resultado en el papel térmico. Yo los invito a analizar todo lo que fue la experiencia del Estado de Jalisco, porque realmente despejaría muchas dudas en relación con este tema que por cuestión de tiempo pues no podemos abordar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Tenemos otras 3 preguntas que, como lo ha dicho bien el magistrado, por cuestión de tiempo va a buscarse la forma de poder atenderlas. Vamos a ver la posibilidad de conseguir los correos de quienes nos hicieron favor de formularnos. Pasaríamos ahora a la formulación de conclusiones de hasta 2 minutos por ponente. Pediríamos amablemente a la doctora Celia Palacios nos haga favor de iniciar con las conclusiones, por favor. Bueno, yo con lo que concluiría es en reiterar que tenemos instrumentos electorales de muy alta calidad, con los mayores estándares que pueda haber en la aplicación de tecnología, que tenemos la posibilidad de ahorrar una gran cantidad de recursos, tanto económicos como naturales, en el asunto de los papeles, de las listas nominales, que tenemos que trabajar en eliminar ese aspecto de decir elección desconfianza, elección fraude, elección trampas, o sea, son palabras que encontré ahorita en las preguntas, nos llegaron de aquí. Entonces, yo concluiría con eso. Los instrumentos electorales son muy costosos. Se lleva la lista nominal actual, se empezó a construir en 1991, ¿sí? Se ha actualizado constantemente, cada vez se perfecciona, la credencial para votar ni se diga. Entonces, ¿por qué no confiar en esto que ya tenemos, que ha costado mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo, en la que han participado todos los ciudadanos para la construcción, y dar un paso ya adelante para dejar este aspecto tan costoso, sobre todo los costos tan altos que implica la elección, precisamente por todos estos recursos que se tienen que utilizar para la impresión de nómina. Gracias, doctora Celia. Señor magistrado Adín Antonio, si nos honra, por favor. Muchísimas gracias. Desde luego, la implementación del voto electrónico seduce. Es muy interesante. Todos deseamos vivir en un contexto, en un país en donde las elecciones pues, realmente, funcionalmente sean impecables. Puede ser una solución el voto electrónico. Es un tema de voluntad política, pero también es un tema en donde se tiene que avanzar muchísimo en el tema cultural, en el tema de la certeza. Hace rato, cuando iniciaba la mesa, se hablaba precisamente del nivel de confianza que existe en los procesos electorales en México. No hay que olvidar que vivimos en un país en donde escasamente 31 años se vivía las elecciones más complejas y controvertidas de la historia en el 88. Y de ese entonces a la fecha hemos transitado como país de un esquema donde se cuestionaba de una manera tremenda y muy aguda la organización de las elecciones, a hoy en día un país que en muchos casos es modelo en la organización de las elecciones. A partir de eso, estos avances, desde luego, en otras latitudes han costado más tiempo lograr lo que en nuestro país es cuestión de 30 años. Yo creo que se puede avanzar, yo creo que puede haber muchos elementos a favor de esta implementación. Sin embargo, tendría que cuidarse mucho, desde luego, el aspecto de la confianza en la ciudadanía. Y ese es un tema que, sin duda alguna, puede dar lugar a muchos comentarios, a muchas interpretaciones. Y bueno, pues a final de cuentas celebro
que en este evento se haya tocado este tema, porque a final de cuentas nos pone al día de las necesidades de la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, señor magistrado. Cerramos con broche de oro esta mesa con la participación del consejero nacional Marco Antonio Baños Martínez. Adelante, señor consejero. Gracias. Empiezo con coincidir con lo que dice el magistrado. Es un tema de construcción de confianzas. El punto es cómo lo hacemos. Yo diría, la tecnología sin duda ofrece herramientas. El punto es para qué las usamos y cómo las usamos. Ese es un punto que me parece central aquí. Luego, me parece también que es importante que en materia electoral todos nos hagamos cargo del rol que jugamos, opinadores públicos, servidores públicos, las propias autoridades electorales y demás personas que están involucradas en estas cuestiones, los propios ciudadanos. Si un opinador público sale y dice que hizo un estudio que refleja el comportamiento en la manipulación de las actas en el PREP del 2006, o un servidor público que gana con muchos votos sale y dice que necesitamos mejorar el modelo electoral, hacerlo más barato y evitar los fraudes electorales, pues ustedes vean los impactos que eso tiene en la percepción social respecto de estos temas. Ahora, yo diría que efectivamente es un asunto del que tenemos que hacernos cargo, pero si no empezamos a construir sobre la base de avanzar en este tipo de cuestiones, pues vamos a seguir discutiendo el voto electrónico, la implementación del voto electrónico a finales de esta centuria. Entonces, yo diría, vamos dándole un paso al frente al tema. Sí es un tema de construcción de confianza, pero siempre hay mecanismos para irla generando. Y la confianza, en términos reales, no es más que una expectativa que tenemos todos respecto a que los demás hagan lo que tienen que hacer en tratándose de actos de autoridad. Yo tengo la expectativa de que el tribunal va a resolver bien. Bueno, ¿no? Y el tribunal tiene la expectativa de que nosotros vamos a proyectar correctamente alguna situación, ¿no? Cada quien tiene sus expectativas. El ciudadano tiene la expectativa de que se hagan bien las elecciones y así sucesivamente. Cada quien tiene sus respectivas expectativas en términos de confianza, pero la confianza también es un tema que varía, la medición de la confianza varía dependiendo del momento en que la preguntes. Tú pregúntale al ciudadano después de las elecciones del 2006 si creen en el IFE, te van a decir que no. Tú pregúntale al ciudadano si cree en el INE después de las elecciones del 2018 y te van a decir que sí. Es un tema en el cual, honestamente, el tema de los resultados no debería de ser definitorio en los niveles de legitimidad de las instituciones públicas, pero sí lo es. Al final de cuentas, sí tienen un impacto definitorio en esa materia. Pero creo que valdría la pena, y aquí hago una provocación, valdría la pena que la universidad pudiera generar un espacio de una discusión más amplia, porque en 10 minutos y luego 3 es un poquito complicado, pero una cosa un poquito más sólida, porque este tema no se puede quedar ahí, nada más a ver, discutimos un ratito en la universidad allá de Colón y ya y lo dejamos ahí. Este tema tiene que avanzar, si no vamos a seguir en una situación complicada para poder tener jornadas electorales más ágiles y sobre todo obtención de resultados que resulten más ágiles. Argentina antes todavía con el telégrafo y con el correo tenía resultados mucho más rápidos que nosotros. Los colombianos, ya lo dije, lo hacían. Paraguay, por ejemplo, era una de las, Paraguay y Colombia hacen los escaneos de las actas, sí, nada más que en Colombia y en Ecuador el número máximo de electores por casilla son 350, la jornada electoral en Colombia termina a las 4 de la tarde, en el Ecuador a las 5 de la tarde, y obviamente levantan rápido las actas y las mandan por el escáner. Allá en Jalisco llegaron, por ejemplo, donde dice el magistrado, a que las urnas electrónicas tenían una tarjeta de internet y mandaban en automático los resultados al sistema del PREP. Claro, eran 6 o 7 casillas en ese caso, pero lo podemos hacer en escala y para eso vienen los expertos en la siguiente mesa, ya les vamos a dejar el espacio. Bien, yo creo que hablando de expectativas, las y los presentes nos quedamos más que satisfechos con las enriquecedoras e interesantes participaciones y reflexiones de los y la ponente en esta mesa. Muchas gracias. Me parece que el tema de la tecnología en los procedimientos electorales de la democracia de nuestro país ya no es una opción, han llegado para quedarse, habrá que ver de qué forma le podamos dar mayor profundidad y sobre todo trabajar juntos para construir confianza. Muchas gracias a todas y a todos.